Bienvenidos a Focos, gracias por acompañarnos en un episodio más. Han pasado 116 días desde que se conoció del primer caso de COVID-19 en El Salvador. Se registró en Metapán. Hoy en Prisma contamos lo que ha sucedido en esa ciudad después de que se declaró en cuarentena. Veamos este informe del periodista David Bernal. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso. Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapán. Por ser en Metapán, pudiera ser que se quedó en esa zona. Pudiéramos estar equivocados, pero preventivamente he ordenado un cordón sanitario alrededor del municipio de Metapán. Sí, recuerdo perfectamente, todo el mundo estaba pendiente de esa cadena de televisión donde el señor presidente manifestó el primer caso y la sorpresa fue para nosotros que fue en Metapán, el cual nos preocupó tanto que inmediatamente nos reunimos acá en la alcaldía. Para nosotros fue una sorpresa, nos cerraron, ¿verdad? Hubo un cerco epidemiológico de todo el municipio, pasamos 3-4 días que no podía salir ni entrar nadie, ¿verdad? Pasamos en casa. Metapán, en Santa Ana, fue el primero en tener oficialmente un caso de coronavirus, el 18 de marzo de 2020. Un día después, el gobierno central decretó un cerco sanitario en el municipio, y luego vino la cuarentena a nivel nacional. Desde entonces, Metapán suma 116 días en la normalidad creada por el coronavirus. Y hoy en Focos analizamos qué ha pasado en la ciudad desde entonces. Según el alcalde José Rigoberto Pinto, desde la noche del 18 de marzo hasta el 7 de julio, Metapán reporta 28 casos de COVID-19, entre positivos y sospechosos, además de 6 fallecidos. Es una cifra baja comparada con la que registran municipios como San Salvador y Soyapango, así que el principal problema en Metapán no es el virus. Metapán tiene 66.000 habitantes y el primer golpe para los metapanecos fue moral. Mientras el presidente Nayib Bukele manejó que el primer caso de coronavirus había surgido en Metapán, hoy en el municipio sostienen que fue al revés. El gobierno llevó el virus a esa ciudad en el occidente del país. Que desde el inicio hay un hotel San José acá en Metapán que trajeron 14 personas, parece, del primero. Luego, que por cierto venían pilotos y personas del aeropuerto. El primer caso creo que salió de ese hotel, ¿verdad? No era gente de Metapán, pero sí fue aquí que se dio ese caso. Yo me sentí con miedo, yo dije, porque Metapán empezó a sonar en todo El Salvador, ¿no? Y yo dije, yo quería que la gente conociera mi pueblo, pero no de esa manera, porque todos hablando que en Metapán está el primer caso, que no hay que ir. Más de 100 días después, los profesionales de la salud de Metapán, que no quieren hablar ante las cámaras por temor a represalias, sostienen que el gobierno sigue haciendo lo mismo, mandando el virus al municipio, esta vez al hospital de la ciudad. Hace como una semana es que empezaron a colapsar en San Salvador y empezaron a mandar ya masivamente, porque hasta donde me han comentado se han mandado unos 15-20 pacientes al hospital, de los cuales creo que locales es 1 o 2, ¿verdad? O sea que la mayoría, los 18 restantes, son parte de los que ya no pueden atender allá en los hospitales. De alguna manera preocupa, fíjense, porque mucho personal de salud que es local trabaja ahí, como también tengo entendido que hay personal de Santa Ana y de otros lugares. Pero el personal de salud local se expone, de alguna manera sí puede hacer que se disemine un poquito más aquí en la población, cuando de alguna manera, a pesar de la desobediencia de la gente, habíamos estado bastante controlados. El temor es que el personal de salud que trabaja en el hospital Arturo Morales se infecte y lleve el virus a su familia y vecinos. Pero también está el impacto económico en la ciudad. Muchos negocios están cerrados desde el 19 de marzo y uno de los sectores más golpeados es el de los emprendedores y el turismo. Nosotros fuimos el primer municipio donde se encontró el primer caso de COVID-19, ¿no? Entonces esto afectó grandemente, sobre todo a los pequeños empresarios. Todo se congeló.
Recuerdo que pusieron un cordón sanitario alrededor de la ciudad, nadie podía entrar, nadie podía salir, entonces muchas personas ya no pudieron venir a trabajar, ya no se pudieron abrir los negocios, las calles se quedaron completamente vacías. Un ejemplo concreto es el de José Antonio Enríquez, dueño de una operadora turística en Metapán. Antes de la emergencia empleaba a 10 personas. Ahora tiene una tienda de víveres y de esas pocas ganancias paga los créditos de su empresa. Pues aquí nos ven, tenemos que inventar un nuevo negocio para poder, pues, primeramente pagar el local, ¿verdad? Porque hay que cancelarlo, hay que pagar alcaldía, hay que pagar impuestos y pues lastimosamente pues no vemos la claridad de cómo vamos a aperturar la economía. Yo pues todos los días me levanto y me pregunto qué voy a hacer ahora y lastimosamente pues las autoridades no se ponen de acuerdo. Solicitarle al gobierno pues que se ponga las pilas, como decimos en el buen salvadoreño, porque no creo que aguantemos mucho. Estamos sumamente en mal situación económica. Con todo este panorama, la pregunta por ahora es: ¿cuánto más soportará Metapán la emergencia sanitaria y el regreso de la actividad económica? Estamos, como quien dice, al borde de un caos económico. Muchos no lo quieren ver, pero es la realidad. Ahora continuamos con la entrevista de Focos. Hoy conversamos sobre la reapertura del transporte público. Para desarrollar este tema, primero buscamos al Viceministerio de Transporte, pero no obtuvimos respuesta a la invitación. Los empresarios del transporte público sí han conversado con el gobierno, pero tampoco ellos tienen claridad sobre la fecha de reapertura ni sobre cómo se garantizará la protección de los pasajeros en las unidades. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, René Velasco. Él es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte, ANET. Además, es miembro de la Mesa Nacional de Transporte y ha participado en la Mesa Técnica del Transporte por la emergencia del COVID-19. Bienvenido. No, muchas gracias, Karen. Un gusto saludarle y un saludo a toda la audiencia, teleaudiencia de este importante programa que usted dirige. Y estamos a la orden para que podamos platicar sobre los temas que, bueno, están de moda, los temas de reinicios en esta reapertura gradual de la economía. Así que a la orden. El Ejecutivo reprogramó la reactivación del transporte público para el 7 de julio, pero finalmente se ha retrasado hasta el 21 de julio. ¿Les ha comunicado el Ejecutivo sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales les permitirán volver a operar? Bueno, es importante en toda esta situación mencionar que nosotros hemos venido, como todo el mundo sabe, Karen, que el transporte público pues ha atravesado situaciones muy difíciles como muchos otros sectores, ¿verdad? Que han atravesado por causa de esta pandemia y también por diferentes decretos que se han establecido, ya sea por la Asamblea Legislativa, pero también por el Ejecutivo, que han sido varios, situaciones muy complicadas, ¿verdad? En el caso nuestro, como transporte público, hemos hecho todo lo posible de cumplir con todos los requerimientos que se han establecido en esos diferentes decretos, de tal manera que desde allá por el 11 de marzo venimos en una situación difícil, que allá pues, si usted se acuerda, se inició con la suspensión de las clases a nivel nacional, ya sea de educación básica y todo eso, pero también de universidades. Y luego pues iba avanzando toda esta situación de la pandemia y llegó un momento que el transporte público solo podía trasladar a una persona por asiento y luego una persona en un asiento, el otro asiento vacío, el otro asiento con una persona. Total que ha sido bastante caótica la situación, de tal manera que así vino avanzando este proceso y el 7 de mayo pues se nos suspende definitivamente a través de un decreto, del decreto 22 ejecutivo y
bueno, al día de antier, tuvimos 2 meses ya de estar suspendido como transporte colectivo en el país y solo hemos estado prestando a partir del día 7 de mayo, hemos estado prestando el servicio al personal de salud, MOP y otras instituciones del Estado. Pero para otros sectores empresariales ya hay protocolos para que puedan volver a funcionar. ¿Están claras las medidas para que el transporte público opere de nuevo? Bueno, en toda esta travesía que así rápido le he mencionado, nosotros hemos aplicado algunos protocolos. Por ejemplo, la mascarilla para los conductores, alcohol gel para las personas, para los usuarios, también la limpieza, la sanitización para las unidades. Eso lo hemos estado nosotros aplicando en el tiempo que trabajamos y en esta oportunidad que estamos prestando el servicio al personal de salud y otras instituciones del Estado, de igual manera. Ahorita para el reinicio de las operaciones, como muy bien usted me pregunta, pues la verdad que no hemos hablado de eso, muy poco hemos hablado de eso con las autoridades de gobierno. Nosotros estamos esperando que ellos pues nos planteen cuál va a ser los protocolos a implementar en el transporte público en el reinicio de operaciones. Aún no hemos hablado así específicamente de cuáles serán estos. Para el 21 de julio, como muy bien usted lo menciona, que es donde ha postergado el gobierno el reinicio de operaciones del transporte público, que pues oficialmente estaría como reiniciando las operaciones. Ahí pues estamos viendo nosotros que hay transporte de personas en pick-up, que por cierto muy hacinados, esos pick-up que andan ahí trabajando, cobrándole 2, 3, 4, hasta $10 a la población por andarse trasladando, pero bueno, esa es una responsabilidad también de ellos, pero también de las autoridades correspondientes que deben ponerle atención a eso, pero bueno, nosotros estamos esperando seguir las pláticas con el gobierno en la mesa técnica que se ha creado para poder abordar todos estos temas que tienen que ver con el reinicio de operaciones de transporte público. Veamos, con la fecha del 21 de julio estamos de nuevo a menos de 2 semanas para la reapertura del transporte público. ¿No le parece que el tiempo es insuficiente para hablar de las medidas que deben implementar? Bueno, fíjese que nosotros hemos venido viendo esa dilatación para hablar de estos temas. Obviamente, usted sabrá que estos temas, pues sí, son importantes. La salud, creo que es importante que reconocer los esfuerzos que también el gobierno ha estado haciendo, también la Asamblea Legislativa y mucha gente, muchos sectores, el gremio médico, de salud, el personal de salud y muchas otras instituciones que, como la Fuerza Armada y la Policía, que andan esforzándose para la contención de toda esta situación de la pandemia y, bueno, salvaguardar las vidas es muy importante. Para nosotros, así como es de importante esa parte de la salud, también es importante el tema de los costos también, porque nosotros queremos cumplir. De hecho, hemos venido cumpliendo de tal manera que, bueno, estamos parados, estamos ahí suspendidos y no hemos hecho por trabajar por varias razones. Entonces, pero estamos esperando que esos protocolos pues podamos aplicarlos, los que las autoridades nos establezcan, y pues hay que buscar la forma de dónde va también a costearse esos protocolos. ¿Y cómo explica usted esa dilatación o demora en el acuerdo con el gobierno sobre las medidas que deben aplicar? Bueno, para nosotros eso le encontramos algunas razones. De repente, pues ya hemos visto que se ha postergado hasta el 21 de julio el reinicio de operaciones del transporte público. Ese es uno de los puntos que nosotros creemos que el gobierno pues ha venido pues viéndola un poco fría este tema, porque pues ellos creería yo que están pensando quizá en ni reiniciar las operaciones del transporte público para el 21. Yo me atrevería a decir
que quizás no están pensando en el 21, quizás están pensando más allá. Eso es lo que nosotros eh, podemos quizás hueler de que podría ser así, y más cuando se ve que hay muchos casos que están dándose, muchas infecciones que están dándose, y esto es preocupante, pues, porque definitivamente la economía también se necesita reactivar, y el transporte público juega un papel importante en la reactivación o en la dinámica económica del país. Ustedes han pedido a la Asamblea un subsidio adicional para adoptar medidas sanitarias por el COVID-19. Este subsidio podría llegar hasta $19 diarios por autobús. ¿Cuáles son las medidas que ustedes se comprometen a adoptar para proteger a los pasajeros? Bueno, sí, nosotros hemos presentado una propuesta de decreto a la Asamblea Legislativa, esperando que esta pues se discuta. Entiendo que esta semana pues estaban con la voluntad de poder discutir en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué pasa este día, para ver bueno, si tiene los votos necesarios para que se pueda aprobar. Mire, nosotros lo que siempre hemos dicho que la compensación económica al transporte público no es para una mejora sustancial de las unidades, sino para sufragar un poco el costo de la tarifa, que debería ser más alto. Definitivamente una compensación para no cobrar la tarifa que corresponde a los usuarios, definitivamente. Nosotros hemos propuesto este decreto transitorio para que nos dé tiempo de seguir en las pláticas, en el diálogo con el Ejecutivo. Y ahí en el Ejecutivo, pues, obviamente abordar todos los temas, tanto la agenda que tiene el gobierno, pero también nuestra agenda como empresarios de transporte, que estamos en el día a día tratando de mejorar el servicio a la población. Obviamente que como empresarios nos toca ir mejorando cada día, pero para eso pues se necesita ese concurso, ese diálogo con las autoridades, y que ambos podamos poner sobre la mesa los temas que creamos que se necesitan abordar y poderles ir dando la viabilidad a cada uno de ellos, y así poder avanzar. Nosotros estamos esperando que las autoridades de la Asamblea Legislativa, como también del Ejecutivo, pues podamos avanzar en los temas que están sobre la mesa, para que de esa manera podamos reiniciar las operaciones y también darle el sustento, la viabilidad a ese servicio que la población necesita. Pero, ¿por qué están pidiendo que se le financien los protocolos para operar? Porque definitivamente, si usted anda solo personas sentadas en un autobús o microbús, la tarifa obviamente debe doblarse o más. Entonces, se usa masivamente acá y más en nuestro país porque la tarifa es muy baja. Entonces, si usted ya no utiliza la unidad de transporte, bus o microbús, en esas condiciones, o sea, masivamente, aglomerada, entonces ya no es rentable. Entonces usted no saca ni los costos. Entonces, para que nosotros podamos cumplir los protocolos, debe de modificarse la tarifa definitivamente, o una compensación mucho más alta que la que estamos solicitando. O sea, esa, le reitero, no es para solventar el problema. Esa es solo transitoria para que nos dé tiempo de ir hablando con el Ejecutivo e ir buscando algunas alternativas que nos permitan hacer sostenible el transporte y mejorarlo, Karen, en definitiva. Mire, si nosotros estamos claros de que la población necesita un mejor transporte. ¿Y cuál es la agenda de temas prioritarios para el gobierno sobre el transporte público? Bueno, uno de los puntos que el gobierno tiene de agenda es la instalación del GPS. Ese es un tema que ellos tienen, y también han mencionado el cobro electrónico, que ese no podía ser a corto plazo. Ellos lo han dicho, el señor ministro de Obras Públicas lo ha dicho, pero que sí es un tema que ellos lo tienen en la agenda, entre otros temas, ¿verdad? Así que pues nosotros estamos abiertos a que podamos discutir cualquier tema que sea de beneficio
para todo, para que gane el país, definitivamente que estamos abiertos. Bien, hacemos una pausa. En la entrevista de esta noche estamos conversando a través de una videoconferencia sobre la reapertura del transporte público. Ya regresamos. Empresarios del transporte público han demandado al gobierno la aprobación de una ley que establezca nuevamente los subsidios a los transportistas para poder operar. La propuesta triplica el monto otorgado hasta junio y genera una brecha importante para las finanzas públicas. En esta cápsula analizamos la petición. El 30 de junio venció la ley que obligaba al gobierno a brindarle un subsidio de $400 por buses y $200 por microbuses a los empresarios del transporte público. Desde mayo, el transporte colectivo no circula en el país como medida del Ejecutivo para evitar contagios masivos por coronavirus. Esto generó pérdidas para los transportistas y dificultades para los usuarios del servicio. Ante este panorama, los transportistas solicitaron a la Asamblea Legislativa establecer un nuevo subsidio. El proyecto de ley duplica los montos a entregar por autobús y microbús circulante, es decir, el gobierno debería entregar a los transportistas $800 y $400 respectivamente. Asimismo, piden un subsidio adicional para adecuar las unidades a las medidas sanitarias por la COVID-19, que en el peor, pero más probable de los escenarios, triplica la compensación otorgada en el pasado. La situación de las finanzas es sumamente limitada y los recursos asignados para el subsidio al transporte para este año solo son de 46 millones. Significa que si se aprobara la medida tal como la están solicitando los transportistas, el Estado tendría que hacer un esfuerzo adicional para poder cubrir esos gastos. De acuerdo con datos oficiales del portal de transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el gobierno ha beneficiado en el primer semestre de 2020 a 50.439 buses y microbuses y ya ha gastado $16.9 millones de los 46.3 millones que el gobierno presupuestó para el subsidio. Es decir, que cuenta solo con 29.4 millones disponibles. Si la propuesta de los transportistas fuera aprobada y se beneficiara a la misma cantidad de unidades en los próximos 6 meses, en el escenario más probable de funcionamiento, el gobierno tendría que gastar hasta 50.7 millones más. Esto significa $21.3 millones extra con los que el gobierno no cuenta. No obstante, la propuesta de ley contempla como opcional incorporar mejoras como la instalación de GPS y el cobro electrónico, que vienen arrastrándose desde la ley del subsidio anterior, ni obliga a los transportistas a adecuar medidas sanitarias y aislamiento como separadores, la compra de termómetros, desinfectantes o alcohol en gel. El gobierno ya ha rechazado la propuesta. Definitivamente no va a haber incremento del subsidio del transporte. Ya creo que al contrario debe haber modificaciones en las formas de entrega del subsidio. Por muchos años se les ha dado subsidio solo por tener el bus, cuando el subsidio debe ser por el número de personas que se suben al bus. Y nosotros decimos en el PCN la médula espinal del país. ¿Qué ocurre hoy sin transporte? Para el diputado del PCN, partido históricamente ligado a los transportistas, debe existir un diálogo y un punto intermedio entre lo que piden los empresarios y el gobierno. Encontrémosle una salida. Si pido 1,000, mire, lo que te puedo dar son 500. Porque hay que reconocerlo, la tarjeta financiera del Estado ya topó. Continuamos en Focos conversando con René Velasco, el expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte, ANET. En el bloque anterior nos decía que en la agenda prioritaria del gobierno está la instalación de GPS y el sistema de cobro electrónico. ¿Estas medidas están asociadas a la seguridad por el COVID-19? No, Karen, esas son propuestas que ya traía el gobierno antes de la pandemia. Esas son agendas que ya tienen ellos establecidas desde el año pasado y que, son aspectos que
no nos hemos podido poner de acuerdo con ellos, lo hemos abordado en algunas reuniones y pues sí tiene que ver también el tema del cobro electrónico, podría ser que tenga que ver con el tema de bioseguridad, pero no se está viendo en ese marco ahora, ¿verdad? Así que con el tema de los protocolos que también abordábamos en el anterior bloque, bueno, nosotros estamos esperando que eso se puedan conocer para que también de ahí nosotros también debemos hacer un presupuesto para ver pues los costos que esto va a tener y definitivamente estamos claros de que hay que establecer mecanismos que puedan dar seguridad a la población. Eso la población lo debe tener bien claro y estar seguros de que nosotros vamos a establecer mecanismos que permitan esa seguridad a la población que no va a ir a infectarse en el transporte público. Eso tiene que tenerlo claro la población, así como también nosotros salvaguardar a nuestros empleados, que por cierto un reconocimiento a nuestros empleados que andan aún trabajando ahí, transportando al personal de salud y otras instituciones del Estado en apoyo a la población, porque es triste cuando alguien va a un hospital, a una clínica, y se encuentra que no hay médicos, no hay enfermeras. Sería muy triste. Por eso nosotros hemos hecho el esfuerzo de apoyar en movilizar a la gente del personal de salud y otras instituciones que andan trabajando para la contención de esta pandemia. Así que en eso estamos trabajando. Esperamos que podamos ponernos de acuerdo con el gobierno y que también la Asamblea Legislativa haga su parte en cuanto al decreto que hemos solicitado que se apruebe. Volviendo a la discusión en la Asamblea, ustedes piden hasta $19 diarios por subsidio COVID. ¿Qué medidas implementarán a cambio de este subsidio adicional que están solicitando? Fíjese que por eso decíamos que al conocer nosotros el plan del gobierno en cuanto a los protocolos que se establecerán en el transporte público, uno de ellos es obviamente que había que ver qué va a contener el plan que el gobierno nos va a dar a conocer y obviamente tenemos que utilizar alcohol pues para las personas que van a usar el transporte público, alcohol gel. El otro es esa sanitización que si lo hacemos, si contratamos a personas que puedan específicamente hacer ese trabajo, pues no es tan cómodo que se diga, no es tan barato que se diga. Tenemos que buscar los mecanismos nosotros para que eso pues pueda ser factible, para que las unidades se anden bien sanitizadas, para que la población también esté confiada en que va a ir a abordar una unidad y no va a tener mayor riesgo. Por el otro lado, tenemos que ver cómo va a ser, dijéramos, ese protocolo en cuanto a la cantidad de personas que el autobús o microbús pueda transportar, hasta cuánto será permitido. Eso tiene que ver mucho con los costos que esto va a tener para el reinicio de operaciones. Así que nosotros estamos previendo definitivamente que este decreto se apruebe y que no tengamos mayores dificultades para ese reinicio de operaciones. Recuerde que el sistema de transporte viene con una dificultad desde hace 16 años, que no se aumenta la tarifa, y esta es una situación que ha frenado el desarrollo del transporte público a nivel de país, y eso pues parece hasta injusto porque definitivamente todo en el país pues no vale lo mismo que hace 16 años. Incluso el salario mínimo, que andaba por $175, un aproximado, y ahora pues todos sabemos que vale 304.20 el salario mínimo. Así que esperamos nosotros que estas pláticas con las diferentes instancias del Estado funcionen, se pueda avanzar, específicamente la Asamblea Legislativa y también el Ejecutivo, para que podamos pronto reiniciar las operaciones. ¿Y cómo plantean enfrentar el riesgo del hacinamiento dentro de las unidades? Bueno, en la última reunión que sostuvimos con autoridades del Viceministerio de Transporte, nos planteaban parte de esto, y es que ellos van a presentar un plan
en donde puedan ellos tener un control, según nos mencionaban, un control sobre la circulación, la operatividad. Eso nos hacían ver ellos sobre la operatividad de las unidades, de tal manera que puedan ellos cerciorarse. Eso al menos yo les entendí eso, cerciorarse de que no va a suceder ese hacinamiento en las unidades de transporte, y nosotros también obviamente que vamos a trabajar muy de cerca, pues obviamente con nuestros empleados, a que eso no se permita, pues porque es parte de la responsabilidad que nosotros debemos tener en que no se dé ese hacinamiento, de tal manera que podamos evitar más contagios y arriesgar lo menos posible a las tripulaciones que también nosotros andamos en cada una de las unidades. Algo que me llama la atención en el anteproyecto que ustedes han presentado es que piden el subsidio adicional, pero no se comprometen a ninguna medida. ¿Por qué no? No, lo que ocurre es que este subsidio es compensación, ¿verdad? Nosotros quisiéramos quizás que fuera subsidio, pero que se le dé directamente a la población, Karen. Nosotros hemos incluso sufrido muchos señalamientos por diferentes personas o incluso funcionarios en cuanto a que han dado hasta montos de en cuántos años tantos cientos de millones de dólares se han dado al transporte público, pero realmente no es al transporte público, es a la población, porque ya decía hace un momentito que hace 16 años no se aumenta la tarifa en el transporte público, y usted sabe de que un minuto de telefonía, lo que utilizamos ahí en el celular, un minuto vale hasta 16 centavos. Fíjese, similar a lo que vale el transportarse de San Martín hacia el centro de San Salvador, 20 centavos vale en un autobús o en un microbús. Entonces creo que es una disparidad, es una injusticia también hasta cierto punto, y lo queremos ver así, pero por eso nosotros creemos que este subsidio sí de verdad debería de ir a cada uno de los usuarios, y el transporte público que cobre la tarifa que debe cobrar, así como el gas propano, por ejemplo. El gas propano vale tanto, ¿verdad? Entonces el gobierno dice, bueno, no vas a pagar $12, vas a pagar 7 nada más, te voy a un 40% más o menos te voy a subsidiar, y bueno, el que vende el gas obviamente recibe lo que es, ¿verdad? El precio que ha establecido en base a costos, en base a toda la utilidad que debe tener él, así lo ha establecido. Entonces, así debe ser el transporte público. ¿Y en este escenario ustedes incrementarían la tarifa? Bueno, es que lo que pasa es que el transporte público tiene una realidad como cualquier otro sector, y es que para operar tiene costos, y estos costos alguien tiene que pagarlos. Entonces, si queremos también, así como si queremos un carro nuevo, una unidad nueva, alguien tiene que pagar más por comprar esa unidad o por comprar esa camioneta, ese pick-up, ese sedán, alguien tiene que pagar más. Entonces, definitivamente, esto no debería como de sorprender, como de causar mucho morbo en cuanto a que el pasaje, por ejemplo, puede aumentar en el transporte público. Mire, si ahorita las personas andan pagando entre 5 y 7 dólares diarios por transportarse, lo que antes le costaba a las personas venir, por ejemplo, de Apopa, 60, 80 centavos en venir y regresar, ahora le cuesta entre 6 y 8 dólares. Vaya, pero ese escenario en el que los pasajeros recibirían el subsidio y se libera la tarifa, no es lo que han presentado a la Asamblea Legislativa. No es ese, Karen. Ese no es. ¿Y esa propuesta que menciona de dónde viene? En el futuro debemos verlo así. Se puede trabajar así para que la población reciba ese subsidio directamente, así como es lo del gas. Yo creo que eso es posible, y que creo que sería una forma mucho más eficiente para que la población de verdad pueda ser beneficiada con esto, porque de otra manera, ¿verdad? Porque hoy sí es beneficiada la población
porque por la ley de estabilización que ha existido, ley de estabilización de las tarifas del transporte público, pues la tarifa no se ha visto afectada. Ahora no tenemos ley, ¿verdad?, de estabilización de las tarifas. Todos sabemos que venció el 30 de junio recién pasado y que en el futuro creo que sí es factible que podamos seguir hablando de estos temas con las autoridades y que la población pues pueda recibir ese subsidio directamente. Hay mecanismos que se pueden utilizar y que de esa manera pues el transporte público también pueda mejorar, fíjese, porque en la medida que el transporte público cobra la tarifa técnica, que debe ser, que es lo justo también, en esa medida pues creo que todo mundo que puede y todo mundo quiere andar un vehículo nuevo. Entonces el transporte público no es la excepción. Nosotros quisiéramos andar vehículos nuevos, como muchos ya lo adquirieron, lo adquirimos, porque recuerde que hay más de 115 millones de dólares que se han invertido solo en unidades nuevas. René, tengo una pregunta final para usted. El ministro de Hacienda dijo que no habrá incremento al subsidio. ¿Cuál es su alternativa ante esta declaración? Bueno, el señor ministro de Hacienda sabe de que pues él daba declaraciones, me parece que se han desembolsado 40 y algo de millones de dólares en este año, y yo lo que sé es que hay 46 millones de dólares presupuestados para la compensación al transporte público para el año 2020. Lo que se han desembolsado, según datos que estaba averiguando, son alrededor de 19 millones de dólares para la compensación al transporte público hasta el mes de abril, me parece. Hasta el mes de abril, que aún hay compensaciones que aún no se han pagado de este año al transporte público. O sea, está pendiente de que paguen, pues. Entonces, el señor ministro de Hacienda está mencionando esto. Él es el tesorero del Estado, ¿verdad? Pero definitivamente no sé en qué él se basa, porque lo cierto es que hay una operación que hay que cubrir los costos y obviamente debe tener una utilidad el empresario, si para esto es empresario, pues. Entonces, si él manifiesta que no habrá compensación para el transporte público, entonces habrá otra alternativa que buscar, pues. Yo creo que las autoridades del Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas, Economía, todos los relacionados a este tema de económico y del transporte público, creo que deben estar conscientes de que hay que echar a andar la operación en el transporte público, hay que reiniciar las operaciones en el transporte público y que el transporte público ya en sus ingresos dejó de percibir ya alrededor de 160 millones de dólares que están distribuidos o que debieran ser distribuidos en un promedio de 245,000 personas que dependen directa o indirectamente de este sector. Bien, cerramos aquí esta entrevista con René Velasco. Gracias por este espacio que nos ha concedido. A la orden, Karen. Nosotros hacemos aquí una pausa, pero quiero invitarlos a que vean este contenido y otros en nuestra página web www.focustv.com. Bienvenidos al espacio internacional de Focus TV. En marzo y abril, la segunda ciudad más importante de Ecuador, Guayaquil, reportó uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo. El sistema de salud se desbordó y más de 12,000 personas fallecieron por COVID-19 en muy poco tiempo en esa región. Sin embargo, 2 meses después, los contagios y las muertes se han reducido drásticamente. Las autoridades aseguran que el virus está bajo control gracias a una campaña barrio por barrio que rastreó nexos y puntos de contagio. Para profundizar sobre este tema, enlazamos justamente hasta Guayaquil con Daniela Aguilar, periodista del diario La Historia. Bienvenida a Focus, Daniela. ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo para ti y a toda la audiencia de El Salvador. Un gusto estar con ustedes. Bien, para comenzar,
¿Cómo Guayaquil logró controlar este brote de COVID-19 en la ciudad, luego que tuvo altas cifras de muertos y hospitales colapsados? No sé si es una estrategia en sí la que logró reducir abruptamente la letalidad del virus en Guayaquil. Considero, y he hablado con expertos en el tema, que más bien, como en lo que hubo en Guayaquil fue un contagio masivo, y fue de un momento a otro, o sea, en un fin de semana colapsaron los hospitales, estoy hablando entre finales de marzo e inicios de abril. Murió tanta gente, estamos hablando de que ya, al menos en Guayas, que es la provincia donde está Guayaquil, y Guayaquil es la ciudad que la más grande, una de las más grandes, la segunda más grande del país, ya se habla de más de 14.000 muertes sobre el promedio en todo este tiempo. Entonces, murió tanta gente que en términos médicos, por decirlo de cierta forma, me explicaban, no se puede hablar de inmunidad de rebaño en sí, pero sí se puede hablar de que mucha gente se contagió, hubo un contagio masivo. Entonces, con ese contagio masivo ya no es lo mismo que el virus golpea una ciudad que ya tuvo lo que pasó en Guayaquil, que golpea una ciudad como ahora está golpeando aquí. La estrategia en sí creo que fue la forma en la que el virus golpeó Guayaquil, la letalidad del virus en la ciudad, y luego, bueno, ha ido evolucionando obviamente como estrategia del gobierno, de los gobiernos centrales. Ha habido sí, ciertas medidas, sobre todo en mayo, pero en lo que fue marzo y abril fue más bien la brutalidad del virus. ¿Cuál fue el rol del gobierno local, de las autoridades de salud en esta situación crítica que vivió Guayaquil? Nuestro principal problema fue que las respuestas no fueron inmediatas. O sea, el sistema hospitalario de la ciudad colapsó, como te decía, este fin de semana, a finales de marzo, todo abril estuvo colapsado, y se incrementó proporcionalmente el tema de las camas en terapia intensiva, pero nunca fue suficiente. Cientos de miles de personas se quedaron sin ni siquiera entrar a los hospitales. Ya hablando de comienzos de mayo, ya intervino, o sea, se involucró más el gobierno de la ciudad, que puede decirse que tuvo una participación pasiva en los dos primeros meses más fuertes de la pandemia. Estuvo un poco más pasiva en cuanto a medidas en sí. Entonces, ya hablando de mayo, ya se implementó un hospital de cuidados intermedios, que recién esta semana ya se cerró porque se quedó sin pacientes. También comenzó un recorrido, entiendo, del gobierno local, municipio, a los barrios a hacer pruebas, llevando víveres, para que la gente no salga tanto. Ese tipo de medidas. El gobierno también central implementó un plan de alimentación, también llegó con canastas, un poco para evitar que el movimiento sea tanto, pero es muy difícil en Guayaquil, es una ciudad totalmente comercial, el mismo clima cálido, una ciudad muy activa, nunca durmió. Puede decirse que en el tema de finales de marzo y abril, que fueron los meses más duros, la gente realmente sí se guardó porque se sintió de cierta forma un poco abandonada por las autoridades, porque no había abasto ni sistema hospitalario que aguante lo que pasamos. Entonces hubo un poco más de recaudo en ese sentido, pero luego ya empezó mayo, como te comentaba, ya vinieron algunas acciones un poco más, un poco de más involucramiento sí de las autoridades para ayudar a esta situación. Ahora bien, comprendo que hubo un fallo en los primeros meses, pero ¿cuál ha sido entonces el papel de las autoridades en poner bajo control esta situación? ¿Lo hubo? Es cierto que el gobierno local ha tenido una campaña, incluso entiendo que ha tenido mucha discusión a nivel internacional. Hemos visto muchas entrevistas que le han hecho a la alcaldesa de Guayaquil en Colombia, Perú, Bolivia, muchos países, y ella habla de su estrategia para vencer al virus, de cómo ha dividido la ciudad por zonas y ido barrio por barrio, sobre todo los barrios donde presenta mayor número de contagios, con médicos, a hacer pruebas, a llevar alimentación. Pero como te digo, esto pasó después de mayo. O sea, si esto se hubiese dado en finales de marzo y todo el mes de abril, yo creo que se hubiesen se hubiesen podido salvar incontables vidas en Guayaquil. Entonces, la gente que está en Guayaquil, que pasó por toda esta tragedia que te comento, por la gente muriéndose, incluso hay todavía decenas de cuerpos de personas víctimas de COVID-19 que murieron en hospitales o murieron en sus casas y fueron retirados por una fuerza de tarea que se conformó para poder retirar a los muertos y no se descompongan en sus casas, que estaba pasando, y enterrarlos en ciertos hospitales designados. Incluso hay muertos que todavía no aparecen. O sea, hay familias que siguen luchando por saber dónde se enterraron a sus seres queridos. Entonces yo creo, o sea, de la experiencia que tuvimos, que si puede decirte que si este impulso del municipio de llegar barrio por barrio, de llevar oxígeno, de habilitar estos hospitales para atender pacientes, se hubiese dado en finales de marzo y abril,
en Guayaquil no hubiesen muerto tantas personas. O sea, quizás sí, pero hubiesen tenido una opción, porque lo que nosotros lamentamos tanto es que mucha gente, muchísima, murió en sus casas y nunca tuvo ni siquiera la opción de recibir una mínima atención. Entonces, estuvieron como condenados, no tuvieron esa opción de que cuando alguien fallece en un hospital, por lo menos se hizo lo posible por salvar sus vidas. Eso no pasó en Guayaquil con muchísimos miles de muertos. Finalmente, ¿qué garantías existen que no vuelva a existir un rebrote con las características y cifras que mantuvo Guayaquil en marzo y abril y mayo? Yo estaba conversando con algunos médicos y me decían que después de esta letalidad tan fuerte del virus y después de este contagio masivo de la ciudad, es prácticamente, bueno, ellos hablan en términos ya médicos, imposible que vuelva a haber una ola y un pico de muertes tan altos como hay. Que obviamente pueden haber picos bajos, pero nunca como lo que pasó. Entonces yo entiendo que sí a estar ayudando estas actuaciones del gobierno local, un poco en mantener la situación, incluso en el tema de vuelos. Ya comenzaron los vuelos locales hace pocas semanas, un par de 2, 3 semanas máximo, y el municipio implementó el tema de las pruebas rápidas de los pacientes que llegaban de Quito, de los infectados, y los estaban aislando. Entonces yo entiendo que todo esto sí ayuda a que se mantenga la situación controlada, pero como te decía, de lo que hablan los entendidos en la materia, no, la situación en sí no se va a desbordar ni se va a volver a desbordar como lo que pasó, o sea, después de esta situación tan lamentable. Entonces, obviamente entiendo que sí son medidas que ayudan, pero son medidas que, como te digo, igual llegaron tarde y considero que, que tenían que haber llegado antes. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Para más información y para ver más contenido, puedes ir a focostv.com. La migración no es un fenómeno nuevo, es un derecho. Pero muchas personas se ven forzadas a migrar por la violencia, la pobreza, la discriminación. La migración debe abordarse con un enfoque integral, desde sus causas estructurales. Migración, el rostro oculto de la desigualdad. Salió de madrugada, no se fue a las 2, sino que salió de madrugada. Solo la mochila y la ropa que llevaba. Llevaba zapatos, 2 pares de zapatos, los que andaba puestos, y el otro que andaba en la mochila, y 2 chores, y un pantalón puesto, y 3 camisas que llevaba. Una cafecita, una rayada y una celeste, azul. Yo me desespero, me dijo, que usted esté moliendo aquí, me dijo. Y como mi papá no alcanza, me dijo, y yo también me pago muy poquito, me dijo. Así es que yo me voy mejor, me dijo. Así recuerda doña Rosa cuando su hijo Ulises, de 15 años, decidió migrar. Por hambre. La familia de Rosa vive de la agricultura en el municipio de San Simón, en Morazán. Cada año cultivan maíz para su subsistencia y para su pequeña venta de tortillas. Pero en 2018, una sequía de 40 días los hizo perder casi toda la cosecha. Se quedaron con poco alimento y con escasos ingresos para sus 4 hijos. Así lo recuerda don Nelson, el padre de Ulises. El clima que se dice es que pasa un mes sin llover, un mes 15 días, y ya la planta, ya con faltarle 15 días a 20 días se seca. Ya no da abasto, ya la cosecha, que ya sacar 5 quintales, ya no es que uno con esos 5 quintales uno va a pasar un año, ¿no? Y más así, con niños que uno tiene, esas cosechas, nomás como para 5 meses, nomás que salga uno con 5 meses, no da pues. San Simón es uno de los 73 municipios de la región oriental salvadoreña que están dentro de la franja del llamado Corredor Seco, territorio donde se unen altos niveles de pobreza, desnutrición y condiciones climáticas extremas por las lluvias irregulares. La crisis de seguridad alimentaria golpeó a la familia de Ulises. Su ya limitada dieta basada en maíz, frijol, arroz y huevo se vio reducida a 3 cucharadas de frijoles, tortilla frita y un poco de sal. Vaya, esto era lo que le daba a mi hijo para que él comiera.
esto es lo que le daba de comer, frijolito y yo, esto era todo lo que le daba a él. No, mamá, esto no me llena, me decía. Quiero más, me dice, échame otra tortilla. Le partía otro pedazo, tortilla la mitad les daba. Para sobrevivir, Rosa se las ingenió con pequeñas ventas de tortillas que le dejan mínimas ganancias. Nelson tuvo que dejar la agricultura y buscar otro tipo de trabajo como albañil, carpintero o vigilante, pero los ingresos no eran suficientes. Ulises les ayudaba vendiendo leña. Esta masa la voy a amasar bien para que no quede. ¿Cuánto hay aquí? Aquí son 20 centavos que me ganan. Aquí son 2 libras de maíz. No sabíamos si mañana íbamos a comer. Sí, tenía que ver uno cómo íbamos a hacer para pasarlos el otro día. Cuando hay maíz te comen los 3 tiempos y cuando no hay, pues lo más un tiempo. En ver cómo pasaba yo aquí, que las cosechas se me perdían, no rendían pues las cosechas. Entonces por eso él decidió irse. Esta mezcla entre hambre y pocas oportunidades de ingreso obligó a Ulises a unirse a una caravana de migrantes en octubre de 2018 con rumbo a los Estados Unidos. El caso de Ulises es cada día más común. La Organización Internacional de las Migraciones los llama migrantes climáticos. Entre 2014 y 2016, el Programa Mundial de Alimentos llevó a cabo evaluaciones de seguridad alimentaria en emergencia en hogares del corredor seco por el fenómeno del Niño. Identificó 6 principales causas de migración. Entre estas, estar sin comida, 57%, estar sin dinero, 17%, pérdida de cultivos, 7%. Las pérdidas casi fueron totales en esta zona, más que todo en maíz y frijol, que es de lo que depende la familia. Podemos hablar que quizás de más del 90% de la producción se perdió. Tenemos San Simón, que tiene una población que tiene arriba de los 12.000 habitantes, y podemos decir que el 90% de esa población sufrió impacto fuerte de la sequía en ese año. Ulises fue un afortunado y logró llegar a su destino. Ahora se encuentra albergado en un centro para menores en la ciudad de Nueva York. Desde allá habla todas las semanas con sus padres y espera que cuando cumpla los 18 años pueda trabajar para ayudar a su familia. En el camino sufrió, según me cuenta él por teléfono. Dice que me cuenta él a mí por teléfono que él se pasó un río, dice. Él se pasó un río mentado Bravo, dice él. Entonces, y mire papá, me dijo, varios de los que venían te ahogaron, me dice él. Varios te ahogaron cuando te pasaron ese río, se ahogaron, dice. Pero yo, gracias a Dios, me dijo, me pasé. En 20 minutos me lo pasé, me dijo, y pasé, me dijo, el río, y ya estando del río al otro lado ya está cerca, Estados Unidos, y ya yo, me dijo, me agarró migración y me preguntaron por qué yo había migrado para acá. Y les dije, me dijo que yo me venía por la falta de desempleo, que usted tenía que no recuperaba ya bastante dinero para comprar lo que es para el hogar. A casi 2 años de no verlo, su madre, su padre y sus hermanos lo mantienen presente. Esta Epe, la que él se ponía. Esta era la que se ponía más seguido él, que aquí la dejó. Esta era la que a él le gustaba. Sí, con esta camisa que la miro que viene él, porque esta es la que le gustaba a él. Sí. Mucha gente no habla sobre el link entre migración y cambio climático. Y yo creo que eso es un error y es cierto que hay mucha relación entre las dos. Por ejemplo, el Banco Mundial ha dicho que en el año 2050 puede ver que entre 2 millones hasta 4 millones de personas de Centroamérica están desplazados por el cambio climático. Que hay políticas públicas que gobiernos pueden hacer para invertir en las comunidades y áreas y zonas de riesgos
para que la gente pueda combatir el cambio climático y producir alimentos que son más resilientes ante el cambio climático. Y eso quería decir que es una economía, un sector agrícola que es más inclusiva. Le digo, aquí tuviera Ulises, le digo yo, siempre comiendo la tortilla tostada, le digo yo, con frijolitos, de veras, me dijo. Al rato me dijo, voy a ir a verla, me dijo. Al rato me voy a ir a verla, me dijo. Me dice, aquí estuviéramos aguantando hambre, le digo yo. Le digo yo a él. Y me dice, sí, mamá, es cierto, me dijo. Es bueno estar allí, con usted, me dijo, pero yo, me dijo. Me pegó esa acción, me dijo. Y me vine, me dijo. Pegó esa acción, me dijo, en ver cómo estamos allí, me dijo. Así es, me dijo, que pero estoy aquí, me dijo. Pero, me dijo, voy a batallar más, me dijo.